La tenue luz rezumaba a través de las polvorientas cortinas de una pequeña habitación en las afueras de Asunción. Horacia Mendieta acariciaba tranquilamente su pincel sobre el lienzo, intentando atrapar la inspiración que se le escapaba. Sus finos dedos, manchados de pinturas de colores, temblaban ligeramente. A menudo miraba el viejo reloj de la pared. Felipe no tardaría en volver. En esos momentos su corazón empezaba a latir más deprisa, pero no por la alegre expectativa de encontrarse con su amado, sino por miedo. Horacia intentó terminar el paisaje antes de que llegara su marido. El cuadro representaba un atardecer sobre el río Paraguay, tal como lo recordaba de su infancia, cuando su padre la llevaba a pescar. Los recuerdos de aquellos tiempos la hicieron sonreír con tristeza. El crujido de la puerta de entrada hizo que Horacia se sobresaltara. Guardó rápidamente el pincel e intentó esconder el lienzo detrás del armario, pero ya era demasiado tarde. ¿Estás haciendo otra vez tus garabatos? La voz de Felipe sonó áspera y burlona. Estaba en la puerta, alto y corpulento, con los músculos marcados por el duro trabajo en la fábrica. Su rostro, antaño atractivo y enérgico, parecía ahora permanentemente contrariado, con duras arrugas cerca de la boca. Solo quería terminar el cuadro, respondió Horacia en voz baja, evitando su mirada. ¿Terminarlo? Felipe se acercó y agarró el lienzo. ¿Esto? ¿Llamas a esto un cuadro? Cualquier niño podría pintar uno mejor. Horacia retrocedió como si recibiera un golpe físico. Cada palabra de Felipe rompía algo en su interior, ladrillo a ladrillo. Intento mejorar mi técnica, intentó explicar. Estoy progresando si lo comparas con trabajos anteriores. ¿Progreso? La interrumpió Felipe tirando el lienzo al suelo. Progreso es cuando traes más dinero a casa en vez de gastártelo en tus estúpidas pinturas. ¿Sabes cuánto tiempo he trabajado hoy en esa maldita fábrica? 12 horas. Y llego a casa y la cena no está lista porque estás jugueteando con tus estúpidas fantasías. Horacia recogió en silencio el lienzo estropeado. Los colores se habían emborronado por el golpe y ahora la puesta de sol era un borrón informe. Sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas, pero las contuvo. Llorar delante de Felipe solo conseguiría enfadarle más. La cena está lista, dijo, tratando de mantener la voz firme. He preparado tu guiso favorito. Felipe gruñó y se dirigió a la cocina, dando una patada a la vieja silla en la que reposaban las pinturas de Horacia. Varios tubos cayeron al suelo, dejando marcas de colores en el gastado linóleo. La cena transcurrió en un pesado silencio. Felipe comía deprisa, sin mirar a su mujer, bebiendo de vez en cuando un trago de cerveza barata de una botella que había traído. Horacia apenas tocaba su comida, moviendo mecánicamente los trozos por el plato. Mañana es la reunión del Consejo Pedagógico, dijo finalmente, tratando de distender el ambiente. El director Orellana quería discutir el nuevo programa de arte para los niños. Felipe levantó la vista de su plato y Horacia se arrepintió de inmediato de sus palabras. No me digas que otra vez se te ocurrieron tus propias ideas para el programa, dijo con voz amenazante. El director me pidió que preparara sugerencias, contestó Horacia en voz baja. Solo hago mi trabajo. Tu trabajo es enseñar a los niños a leer y escribir, no llenarles la cabeza con tonterías sobre arte, dijo Felipe. Eres profesora de primaria, no artista. El arte es importante para el desarrollo de los niños, intentó argumentar Horacia. Les ayuda a expresarse, a desarrollar su pensamiento creativo. Felipe dejó el tenedor en el plato con estrépito. ¡Basta ya!, gritó. Me paso el día escuchando el ruido de las máquinas, y lo último que necesito en casa son tus ingeniosos discursos sobre arte. Se levantó bruscamente de la mesa, derribando una silla, y fue a la nevera a por una nueva botella de cerveza. «Limpia esto», dijo por encima del hombro, «y tira tus pinturas. Apestan por toda la casa». Horacia empezó a recoger la mesa en silencio. Sabía que era inútil discutir.
solo conseguiría enfadarlo más. En momentos así, se sentía invisible, como si hubiera sido sustituida por una sombra débil, incapaz de valerse por sí misma. La mañana era gris y apagada, como si la naturaleza hubiera decidido reflejar el estado de ánimo de Horacia. Se puso a trabajar en silencio, intentando no despertar a Felipe, que había regresado a altas horas de la noche, borracho y agresivo. Aún tenía la marca de sus dedos en la mejilla, resultado del conflicto de la noche, cuando se atrevió a preguntarle dónde había estado. La escuela donde trabajaba Horacia estaba a 20 minutos a pie de su casa. Normalmente, este paseo era el único momento en el que podía estar a solas con sus pensamientos, disfrutar de una relativa libertad. Pero hoy ni siquiera ese corto paseo le proporcionaba alivio. Los pensamientos sobre la próxima reunión pedagógica y la humillación de ayer no le daban paz. En la sala de profesores la esperaba Mercedes Villalobos, la profesora de historia y única amiga de Horacia. Mercedes era 3 años mayor que ella, una mujer enérgica y decidida, de mirada penetrante y lengua afilada. «¡Dios mío, Horacia!», exclamó Mercedes al verle la cara. «¿Te ha vuelto a levantar la mano ese cerdo asqueroso?». Horacia miró instintivamente a su alrededor, comprobando si alguien había oído aquellas palabras. «Calla, por favor», dijo suplicante. «No es para tanto. Felipe solo ha tenido un día duro en la fábrica». «¿Un día duro?», se indignó Mercedes. «Todo el mundo tiene un mal día, pero no todo el mundo pega a su mujer. ¿Cuánto tiempo vamos a aguantar esto, Horacia? ¿Cuántas veces hemos hablado de esto?». Horacia bajó los ojos. Efectivamente, lo habían hablado muchas veces, y cada vez Mercedes insistía en dejar a Felipe, denunciarlo a la policía, empezar una nueva vida. Y cada vez Horacia encontraba excusas, que no tenían suficiente dinero, que Felipe prometía cambiar, que ella no tenía a dónde ir. «No puedo irme así como así», dijo en voz baja. «Tú no lo entiendes». «No, tú no lo entiendes», objetó Mercedes con vehemencia. «Un día te matará. Eres una mujer con talento, guapa e inteligente, Horacia. Te mereces algo mejor». «Estoy confundida», admitió Horacia con lágrimas en los ojos. «A veces pienso que tiene razón, que no soy más que una soñadora tonta a la que se le antojó una carrera como artista. Fue él quien te metió esas tonterías en la cabeza». Mercedes le apretó la mano. «He visto tus cuadros. Tienes mucho talento. No dejes que ese cerdo te destruya». Su conversación fue interrumpida por el timbre que anunciaba el comienzo de la reunión de profesores. Horacia se secó rápidamente los ojos con un pañuelo e intentó arreglarse. El consejo pedagógico se celebraba en el despacho del director Santiago Orellana, un hombre alto y delgado, de mirada atenta y cuidada barba gris. Era estricto pero justo, y Horacia sintió que apreciaba su trabajo. «Colegas», comenzó el director, echando un vistazo a la sala, «hoy vamos a discutir un nuevo programa para desarrollar las capacidades creativas de nuestros alumnos. Como saben, el Ministerio de Educación nos ha concedido una pequeña subvención para este fin, y me gustaría que la aprovecháramos al máximo». Horacia estaba sentada, con la carpeta con las propuestas preparadas entre las manos. El corazón le latía más deprisa que de costumbre. Este programa era para ella una oportunidad de aportar algo realmente importante a su trabajo, de compartir su amor por el arte con los niños. «Señora Mendieta», se dirigió a ella el director, «por lo que sé, usted ha preparado algunas propuestas para integrar las clases de arte en el programa principal». Todos los ojos se volvieron hacia Horacia. Ella sintió que el color se le subía a la cara, pero se obligó a hablar con calma y seguridad. «Sí, señor Orellana», respondió abriendo la carpeta. «Creo que el arte puede utilizarse eficazmente no solo para enseñar habilidades creativas, sino también para aprender mejor las materias básicas». Durante los 10 minutos siguientes, Horacia expuso sus ideas. Cómo dibujar puede ayudar a los niños a comprender mejor los conceptos matemáticos.
Cómo ilustrar historias mejora la comprensión del texto. Cómo crear mapas y paisajes hace más atractivas las clases de geografía. Mientras hablaba de su actividad favorita, olvidó sus miedos e inseguridades. Su voz se hizo más fuerte y sus ojos se iluminaron de entusiasmo. Cuando terminó, la sala guardó silencio por un momento y luego el director asintió con aprobación. «Excelentes ideas, señora Mendieta», dijo. «Es exactamente el tipo de enfoque que necesitamos. Propongo que usted sea la coordinadora de este programa». Horacia no daba crédito a lo que oía. La coordinación del programa era una oportunidad real de demostrar su valía, de poner en práctica sus ideas. Pero inmediatamente la alegría fue sustituida por ansiedad. ¿Qué diría Felipe? Él ya piensa que ella dedica demasiado tiempo a actividades artísticas inútiles. Después de la reunión, Mercedes la felicitó por su éxito. «¿Ves?», dijo abrazando a su amiga. «Te dije que tenías talento. El director lo ve, los niños lo ven, todo el mundo lo ve, menos ese cerdo asqueroso al que llamas marido». «No le llames así», pidió Horacia automáticamente, aunque en el fondo sabía que Mercedes tenía razón. «¿Cómo le vas a contar lo del programa?», preguntó Mercedes mirando atentamente a su amiga. Horacia suspiró. «No lo sé», admitió con sinceridad. «Quizá espere a que esté de buen humor». «No deberías tener miedo de hablar de tus logros», dijo Mercedes con firmeza. «Es tu vida, tu carrera. No tienes por qué pedirle permiso». «No lo entiendes», repitió Horacia una frase que ya había dicho cientos de veces. «Felipe puede ser imprevisible». Mercedes negó con la cabeza. «Muy predecible», replicó. «Es previsiblemente cruel y egoísta. Mira, Horacia», su voz se suavizó. «Sé que tienes miedo, pero piensa en lo que realmente quieres de la vida. ¿Quieres seguir escondiéndote y temiendo a tu propia sombra? ¿O quieres evolucionar, crear, ser feliz?». Horacia no respondió. Era una pregunta que se hacía casi todos los días, y la respuesta era obvia. Claro que quería ser feliz, desarrollar su talento, dejar de tener miedo. Pero entre el deseo y la acción había un abismo de miedo, duda e incertidumbre que no sabía cómo superar. Por la noche, cuando volvía a casa, Horacia intentaba crear un ambiente acogedor. Cocinaba el plato favorito de Felipe, ordenaba el piso, incluso encendía las velas que había guardado para ocasiones especiales. Esperaba que en ese ambiente pudiera contarle a su marido lo del nuevo programa sin provocar su enfado. Felipe volvió del trabajo más tarde de lo habitual. Por su forma de andar y su olor, Horacia se dio cuenta de que había ido al bar con sus compañeros. No estaba muy borracho, más bien un poco achispado, y eso daba esperanzas de una conversación tranquila. «¿Qué clase de fiesta es esta?», preguntó al ver la mesa puesta y las velas. «Solo quería crear un ambiente agradable», contestó Horacia, intentando mantener la naturalidad de su voz. «Hoy he tenido buenas noticias en el trabajo». Felipe canturreó y se sentó a la mesa sin quitarse la chaqueta de trabajo. «¿Qué tipo de noticias?». Horacia respiró hondo y empezó a hablar del programa, de la confianza del director, de la oportunidad de poner en práctica sus ideas. Intentó hablar con entusiasmo, pero no con demasiada emoción, sabiendo que un entusiasmo excesivo podría irritar a Felipe. Su marido la escuchaba en silencio, y a medida que ella hablaba su rostro se iba ensombreciendo. «¿Y cuánto va a durar esta obra?», preguntó finalmente, interrumpiendo su relato. «No mucho más que ahora», respondió Horacia rápidamente. «Quizá un par de horas más a la semana para preparar los materiales. Y, por supuesto, ¿aceptó esto sin consultarme?». Su voz sonó amenazadora. «Quería hablarlo contigo primero», mintió Horacia. «Por eso te lo digo ahora». Felipe apartó el plato. «Ya has tomado una decisión», dijo. «¿Por qué finges que te importa mi opinión?». «Me importa tu opinión», replicó Horacia. «Pero es una buena oportunidad para mi carrera, para nosotros.
Si el programa tiene éxito, podría conseguir un ascenso, un aumento de sueldo, dijo. ¿Carrera? Felipe sonrió despectivamente. ¿Llamas a eso carrera? ¿Enseñar a los niños a untar pintura en un papel? No es solo untar colores. Horacia sintió que un raro sentimiento de indignación surgía en su interior. Es una técnica educativa importante, reconocida en todo el mundo. Siento no haber apreciado tu gran arte. Felipe hizo una reverencia teatral mientras se sentaba a la mesa. ¿Debo admirar tus garabatos? ¿Decirle a todo el mundo que mi mujer es una gran artista? Horacia apretó los puños bajo la mesa, intentando contener sus emociones. No digo que sea una gran artista, dijo en voz baja, pero tengo habilidades y quiero desarrollarlas. ¿Por qué estás tan enfadada? Felipe se levantó bruscamente de la mesa y tiró la copa de vino. El líquido rojo se esparció por el mantel blanco como si fuera sangre. «Porque es una tontería», gritó. «Porque sueñas en vez de hacer cosas de verdad. Porque te gastas el dinero en pinturas y lienzos en vez de ahorrar para algo útil. Yo gano ese dinero», se atrevió a objetar Horacia, «y solo gasto una pequeña parte en mi afición». ¿Pasatiempos? Felipe se rió, pero su risa no tenía nada de gracioso. ¿De verdad crees que tu afición vale algo? ¿Que tus fotos le sirven de algo a alguien? Cada palabra que decía daba en el blanco, en los puntos más dolorosos de sus dudas y temores. Horacia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se las secó con decisión. «Los necesito», dijo en voz baja. «Forman parte de mí, de lo que soy». Felipe se acercó tanto a ella que pudo oler el alcohol de su aliento. «¿Y tú quién eres?», siseó. «Nadie. Una profesora cualquiera de un colegio de provincias que se cree una artista. Ridícula». Con estas palabras se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Horacia sola con el vino derramándose sobre el mantel y una sensación de profundo y desesperanzado vacío en su interior. Aquella noche, Horacia tardó mucho en dormirse. Se tumbó junto a Felipe, que roncaba, y pensó en su vida, en los sueños que una vez le habían parecido tan brillantes y alcanzables. En algún lugar de su interior ardía una llama de esperanza de que las cosas aún podían cambiar, de que encontraría fuerzas para salir de aquel círculo vicioso de miedo y humillación. Pero hoy esa llama parecía especialmente débil, dispuesta a apagarse en cualquier momento por la más leve brisa. Los días pasaban, como gotas de agua. Horacia procuraba no hablar del nuevo programa en casa, para no enfadar a Felipe, y trabajaba los materiales en el colegio, quedándose después de clase. Mercedes la ayudaba, a menudo quedándose hasta tarde con ella, y esas horas juntas se convirtieron en raras islas de calma y alegría para Horacia. Un día, de camino a casa tras una jornada especialmente productiva, Horacia se fijó en un cartel de vivos colores que había en un tablón de anuncios cerca de la plaza principal. Se detuvo, atraída por la imagen de una paleta de colores, y leyó: «La Escuela de Arte Colores anuncia la inscripción de alumnos de todas las edades, profesores profesionales, enfoque individual, exposiciones de obras. La primera clase es gratuita». A Horacia se le aceleró el corazón. Una verdadera escuela de arte, un lugar donde aprender, desarrollar su talento y relacionarse con personas afines. Un lugar donde su afición se tomaría en serio, no como una frivolidad o una pérdida de tiempo. Anota la dirección y el número de teléfono de la escuela en un papel y se lo mete en el bolsillo, sintiéndose casi como una ladrona. De camino a casa, sus pensamientos oscilaban entre la emoción por la oportunidad y el miedo a la reacción de Felipe. Se imaginó contándole lo de la escuela, explicándole lo importante que era para ella, pidiéndole su apoyo, y él riéndose en su cara, humillándola, prohibiéndoselo. En casa, Horacia escondió el papel con los contactos de la escuela en un viejo libro, uno de los pocos lugares donde Felipe nunca había mirado. Decidió que tenía que pensar bien sus acciones,
sopesar los pros y los contras antes de dar el siguiente paso. Llegó el fin de semana y la tensión en la casa alcanzó otro punto álgido. Felipe, enfadado porque su jefe le había negado el ascenso que esperaba, se desahogaba con Horacia por cualquier cosa. El más mínimo descuido en los asuntos domésticos provocaba una tormenta de su ira, y varias veces ella se encontró a punto de recibir otro golpe. El domingo por la noche, cansada de la tensión y el miedo constantes, Horacia decidió hablar. Puede que no fuera la mejor idea hablar de la escuela de arte cuando Felipe estaba de tal humor, pero sintió que un poco más y simplemente se asfixiaría de no hablar. Felipe estaba sentado frente al televisor, cambiando de canal sin pensar y dando sorbos a su cerveza. Horacia se acercó y se sentó a su lado, agarrándole las manos nerviosamente. Felipe, comenzó en voz baja, quería hablarte de algo. No apartó los ojos de la pantalla. Adelante, dijo con indiferencia. He encontrado una escuela de arte cerca de aquí, dijo Horacia rápidamente, temiendo que si iba más despacio perdería la determinación. Dan clases de dibujo y pintura. La primera clase es gratis. Estaba pensando, podría intentarlo. Felipe giró lentamente la cabeza y la miró como si la viera por primera vez. ¿Lo dices en serio?, preguntó con indisimulada sorpresa. ¿De verdad crees que puedes ser artista? Horacia se tragó el nudo que tenía en la garganta. Solo quiero aprender a dibujar mejor, dijo. También me ayudará con mi trabajo con los niños para el nuevo programa. Ah, entonces es por trabajo, dijo Felipe con sorna. No me mientas, Horacia. Sé que es otro intento de escapar de la realidad. Guardó el mando y se enderezó, mirándola. Incluso sentado, parecía más alto y corpulento. Horacia sintió que sus entrañas se apretaban con un miedo familiar. No es una escapatoria, dijo en voz baja. Simplemente me gusta pintar y quiero hacerlo mejor. Felipe se levantó bruscamente del sofá y Horacia retrocedió instintivamente. Se dirigió a la mesa de la cocina donde estaba su bolso. Horacia se levantó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Felipe sacudió el contenido del bolso sobre la mesa. Entre las llaves, la cartera y el neceser de maquillaje había una pequeña carpeta con dibujos que Horacia había hecho durante el recreo en el colegio. Había bocetos de niños jugando en el patio del colegio, una vista desde la ventana de la sala de profesores, un retrato de Mercedes. Así que esto es lo que haces en vez de trabajar, sisió Felipe abriendo la carpeta. Perder el tiempo garabateando. Solo garabateo en los recreos, comenzó a explicar Horacia, pero Felipe no escuchaba. Cogió la primera hoja, un dibujo de un niño haciendo un barquito de papel en un charco, y la partió por la mitad lenta y desafiantemente. «Felipe, no», exclamó Horacia corriendo hacia él. Intentó arrebatarle la carpeta, pero su marido la empujó con tanta fuerza que salió despedida contra la pared. «No me digas lo que tengo que hacer», gritó. «Ya he aguantado bastante tus tonterías». Siguió rompiendo los dibujos uno a uno, y cada sonido de papel rasgado resonaba con dolor en el corazón de Horacia. Se puso contra la pared y vio cómo su trabajo, el trabajo en el que había puesto su alma, se convertía en trozos de papel en el suelo. «¿Crees que a alguien le importan estos patéticos esfuerzos?», dijo Felipe rompiendo otro dibujo. «¿Crees que tienes talento? No, Horacia. Solo eres una estúpida ingenua que no ve lo evidente». Cuando terminó con la carpeta, se volvió hacia Horacia. Su rostro se contorsionó de ira, y ella cerró los ojos instintivamente, esperando un golpe. Pero Felipe se limitó a tirarle la carpeta vacía a los pies. «Esto es lo que se merece tu arte», dijo. «Un cubo de basura. Y si vuelvo a oír hablar de alguna escuela de arte, te juro que te arrepentirás». Pasó junto a ella, chocando intencionadamente con su hombro, y salió del piso, cerrando la puerta de golpe.
Horacia se arrodilló lentamente entre los restos de sus dibujos. No lloró, solo sintió un vacío interior, frío e infinito. Durante unos minutos permaneció inmóvil, recogiendo maquinalmente los trozos de papel como si aún pudieran pegarse, restaurarse. Luego se levantó y empezó a limpiar mecánicamente el desastre que había hecho Felipe. Ordenó las cosas desparramadas, barrió el suelo, limpió la cerveza derramada. Todos los movimientos eran automáticos, aprendidos a lo largo de los años. La pequeña cocina estaba cargada. Horacia abrió la ventana para que entrara el aire fresco del atardecer. Recordó que de niña le encantaba mirar las estrellas, soñar y dibujar mundos imaginarios. Cómo su padre le había dicho que tenía talento, cómo su madre le había comprado sus primeras pinturas, negándose un vestido nuevo. ¿Dónde están ahora esos sueños? ¿Dónde está aquella niña confiada y esperanzada? Esperó a Felipe hasta altas horas de la noche, sin atreverse a acostarse. Volvió a medianoche, borracho y enfadado. Sin decir palabra, entró en el dormitorio y se desplomó en la cama. Horacia se quedó en la cocina, temerosa de molestarle. Se sentó a la mesa, mirando a la pared, pensando en lo que había pasado. Tal vez él tenía razón. Quizá sus dibujos no valían nada y todos aquellos sueños de estudiar arte no eran más que una tonta fantasía. Pero en el fondo de su mente sabía que no era cierto. Vio cómo se iluminaban los ojos de los niños cuando les enseñaba su trabajo. Podía oír la admiración genuina de Mercedes. Cuando cogía un pincel, se sentía revivir por dentro. Por la mañana, Horacia salió del piso con cuidado, mientras Felipe dormía. Tenía un moretón reciente en la mejilla, resultado del regreso nocturno de su marido, descontento por no haber preparado una cena caliente. Cubriéndoselo con el pelo y aplicándose una capa de base de maquillaje, Horacia se apresuró a ir al colegio, temerosa de llegar tarde. En clase, los niños notaron inmediatamente el cambio en ella. Normalmente enérgica y sonriente, hoy parecía una sombra de sí misma. Hablaba en voz baja, a menudo distraída y sobresaltada por ruidos fuertes. «Señora Mendieta, ¿está usted enferma?», preguntó el pequeño Raúl, el alumno más atento. «No, cariño, es que no he dormido bien», respondió Horacia intentando sonreír. «Vamos a seguir con la clase». Les dijo a los niños que leyeran el libro de texto y se asomó a la ventana para recuperar el aliento. En el patio del colegio jugaban los más pequeños. Sus risas despreocupadas y sus gritos parecían tan lejanos como de otro mundo. Antes ella era igual, alegre, despreocupada, sin miedo. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? Después de clase, Horacia se quedó en el aula vacía. No quería volver a casa, donde solo la esperaban reproches y humillaciones. Sacó una hoja en blanco del cajón de su pupitre y se puso a dibujar, intentando reconstruir de memoria las obras que Felipe había destruido. Pero las manos no le hacían caso, los trazos eran torcidos e inseguros, y la voz de su marido le decía que todo era inútil. «Sabía que te encontraría aquí». La voz de Mercedes llegó desde la puerta. Horacia escondió rápidamente el dibujo, pero ya era demasiado tarde. «¿Qué te pasa?», preguntó Mercedes, acercándose y fijándose en el moratón mal disimulado. «Dios mío, Horacia, ¿es él otra vez?». Horacia apartó la mirada, pero Mercedes le cogió suavemente la barbilla y la obligó a mirarla a los ojos. «Cuéntamelo todo», le exigió. «Veo que ha pasado algo». Y Horacia lo hizo. Sobre la escuela de arte, sobre la conversación con Felipe, sobre los dibujos hechos jirones, sobre la noche en vela y la mañana en que se despertó de una fuerte sacudida. Las palabras brotaron como la rotura de una presa, y con cada palabra se hizo un poco más fácil. Mercedes escuchaba en silencio, solo su rostro se endurecía. Cuando Horacia terminó, abrazó a su amiga con fuerza. «Voy a matar a ese cerdo asqueroso», susurró Mercedes,
y no había ni un ápice de humor en su voz. «No digas eso», replicó Horacia cansada. «Solo conseguirás complicar más las cosas. ¿Qué crees que deberíamos hacer?» Mercedes se apartó y miró a su amiga. ¿Seguir tolerándolo? ¿Esperar a que te mutile o algo peor? Horacia bajó los ojos. «No lo sé», dijo con sinceridad. «A veces siento que no hay salida». «Siempre hay una salida», dijo Mercedes con firmeza. «Puedes dejarlo. Puedes quedarte conmigo hasta que encuentres tu propia casa. Podemos ir a la policía, al Centro de Defensa de la Mujer». «No lo entiendes», sacudió Horacia con la cabeza. «No me dejará marchar tan fácilmente. Dijo que si intentaba irme, me encontraría y...» No pudo terminar la frase. No pudo terminar la frase. Mercedes le cogió las manos. «Escúchame, Horacia», dijo seriamente. «Eres más fuerte de lo que crees. Te he visto manejar a los chicos más duros, cómo resuelves los problemas, cómo consigues tus objetivos. Puedes con esto». «Pero tengo miedo», susurró Horacia. «Claro que tienes miedo», respondió Mercedes en voz baja. «Es normal tener miedo, pero no puedes dejar que el miedo dirija tu vida. No puedes renunciar a tus sueños por las amenazas de otra persona». Horacia permaneció en silencio, meditando las palabras de su amiga. En el fondo sabía que Mercedes tenía razón, pero el miedo que le habían inculcado los años de maltrato era más fuerte que la lógica. «Pensaré en lo que has dicho», dijo finalmente. «Te lo prometo. Una cosa más», añadió Mercedes, rebuscando en su bolso. «Te he apuntado a esa clase gratuita en la Escuela de Arte. Este sábado, a las 10 de la mañana». Le entregó a Horacia una hoja con la dirección y los contactos. «Mercedes», exclamó Horacia, «no debiste...» «Si Felipe se entera...» «¿Quién se lo va a decir?», la interrumpió Mercedes. «Dile que el sábado tenemos reunión de profesores, o que el director nos ha pedido que preparemos la clase para el comité. Inventa algo». «No puedo mentir», objetó Horacia. «Siempre se entera». «Porque tienes miedo», dijo Mercedes en voz baja. «El miedo te delata. Pero piénsalo, son solo 2 horas. 2 horas que te pertenecen solo a ti, solo a tu arte. Te lo mereces, Horacia». Horacia cogió la sábana con manos temblorosas. La idea parecía tan tentadora como aterradora. 2 horas de libertad, 2 horas haciendo lo que amaba, 2 horas sin miedo. Pero, ¿y si Felipe se enteraba? ¿Y si su ira volvía a atacarla con renovado vigor? «No lo sé», sé sincera. «Necesito pensarlo». «Por supuesto», asintió Mercedes. «Pero no lo pienses demasiado. A veces hay que dar un paso, aunque dé miedo». Salieron juntos del colegio. Estaba anocheciendo y las farolas proyectaban largas sombras sobre el asfalto mojado por la lluvia. Horacia se abrigó más con su jersey ligero. La noche era fresca. «¿Quieres que te acompañe a casa?», preguntó Mercedes, mirando a su amiga con preocupación. «No, gracias», Horacia negó con la cabeza. «Si Felipe nos viera juntas, empeoraría las cosas». Mercedes apretó los labios, claramente descontenta con aquella respuesta, pero no discutió. «De acuerdo», dijo. «Pero prométeme que me llamarás si pasa algo. A cualquier hora del día o de la noche, ¿me oyes?». «Te lo prometo», contestó Horacia, aunque sabía que nunca llamaría. No arrastraría a su amiga a sus problemas más de lo que ya lo había hecho. Se despidieron y Horacia caminó lentamente hacia su casa. Por el camino, pensó en la oferta de Mercedes. La escuela de arte. Había sido su sueño desde niña. Quizá la última oportunidad de que algo en su vida le perteneciera a ella y no a Felipe. Al acercarse a la casa, vio la luz en las ventanas y la sombra de Felipe moviéndose tras las cortinas. Su corazón se apretó con un miedo familiar. Se detuvo, tratando de recuperar la lucidez antes de entrar. En ese momento, una vecina mayor, la señora Rosita, salió por la puerta del piso de al lado. Al ver a Horacia en la entrada, la llamó. «Horacia, nena, ¿por qué estás parada bajo la lluvia? Te vas a resfriar».
Horacia no se dio cuenta de que había vuelto a llover. Las gotas se posaron en su pelo y gotearon por su cuello. «Buenas noches, señora Rosita», dijo cortésmente. «Estaba pensando». La mujer mayor se acercó y cubrió a Horacia con el paraguas. «No es agradable estar cavilando fuera con este tiempo», gruñó. «Iba a casa de mi hermana, no muy lejos de aquí. ¿Por qué no me haces compañía? Podemos tomar el té y charlar. Me aburre ir sola, y mi hermana tiene que comer tarta». Horacia dudó. Por un lado, cualquier retraso en el regreso a casa parecía una bendición. Por otro, cuanto más tiempo pasara fuera, más se enfadaría Felipe. «Gracias por la invitación, señora Rosita», respondió. «Pero mi marido me espera, tal vez en otra ocasión». «Como quieras, hija», suspiró la anciana. «Que sepas que mi puerta está siempre abierta para ti. Lo veo todo y lo entiendo todo», añadió significativa, mirando el moratón mal disimulado de la mejilla de Horacia. Horacia asintió agradecida y, tras despedirse de su vecina, se dirigió a la entrada. Mientras subía las escaleras, sentía que cada escalón se hacía más y más duro. Se detuvo ante la puerta del piso, respiró hondo y metió la llave en la cerradura. Felipe se reunió con ella en el pasillo. Por el olor a alcohol y el brillo malsano de sus ojos, Horacia se dio cuenta de que ya había bebido. «¿Dónde has estado?», preguntó en vez de saludarla. «En el colegio», respondió Horacia en voz baja, quitándose la sudadera empapada. «Tuvimos una reunión sobre el nuevo programa». «Otra vez tu programa», resopló Felipe despectivamente. «Llamé al colegio hace una hora. La secretaria dijo que te habías ido a las 3. A Horacia le dio un vuelco el corazón. No esperaba que fuera a ver cómo estaba. «Me quedé hasta tarde con Mercedes», dijo, intentando hablar con calma. «Estuvimos hablando de materiales metodológicos. Con Mercedes, querrás decir», se acercó Felipe. «La misma Mercedes que piensa que soy un sucio cerdo y pone a mi propia mujer en mi contra». Horacia dio un paso atrás, golpeándose la espalda contra la pared. «Mercedes no dice nada de eso», objetó, pero le temblaba la voz. «No me mientas», gritó Felipe, golpeando con el puño la pared junto a su cabeza. «Sé lo que te está diciendo. Sé que te está animando a que me dejes». «No es verdad», susurró Horacia, aunque sabía que tenía razón. Felipe la agarró por los hombros y la sacudió violentamente. «Te prohíbo que la veas fuera de la escuela, ¿entiendes?», apretó los dientes. «Nada de pasar el rato, nada de hablar de corazón a corazón, solo trabajo, nada más». «Pero es mi amiga», dijo Horacia en voz baja. «No es tu amiga», gritó Felipe. «Quiere destruir nuestra familia. Está celosa de ti porque no tiene marido, porque nadie la quiere». Horacia se mordió el labio para no llorar. Sabía que era inútil discutir. Cuando Felipe estaba así, cualquier discusión no hacía más que alimentar su rabia. «Está bien», dijo mansamente. «No tendré contacto con ella fuera del trabajo. Y nada de escuela de arte», añadió Felipe mirándola fijamente a los ojos. «Aún recuerdo la conversación de ayer. Ni se te ocurra, ¿entendido?». Horacia asintió, sin fiarse de su voz. Felipe pareció satisfecho con su sumisión y le soltó los hombros. «¿Está lista la cena?», preguntó en un tono más tranquilo. «No», respondió Horacia con sinceridad. «Acabo de llegar». Antes de que pudiera terminar la frase, Felipe la apartó de un empujón. «Inútil», dijo. «Ni siquiera sabes preparar la cena a tiempo. ¿Qué haces todo el día?». Horacia se dirigió en silencio a la cocina y empezó a cocinar. Le temblaban las manos y le pesaba el pecho, pero intentó mantener la calma. Solo un parpadeo de pensamiento. ¿Y si me fuera? ¿Ahora mismo, sin mirar atrás? La hizo paralizarse por un momento. Pero el miedo era más fuerte que ese impulso. ¿A dónde iría? ¿Cómo viviría su vida? ¿Y si Felipe cumplía sus amenazas y la encontraba? Cuando la cena estuvo lista, se sentaron a la mesa en silencio.
Felipe comió deprisa, sin mirar a su mujer, absorto en sus propios pensamientos. Horacia apenas tocó su comida, no tenía ningún apetito. «¿Qué has hecho con tus dibujos?», preguntó de pronto Felipe. Horacia le miró sorprendida. «Los que tú rompiste», dijo con cautela. «Tiré los restos». «No, el resto», dijo Felipe con impaciencia. «Debes tener más». A Horacia se le aceleró el corazón. Efectivamente, tenía más dibujos, escondidos en un cajón del pupitre de la escuela y algunos guardados en una vieja maleta en el entresuelo donde Felipe no solía mirar. «Hay un poco», admitió con cautela. «En el colegio, para las clases». Felipe dejó el tenedor a un lado y la miró fijamente. «Quiero que los traigas a casa», dijo. «Todos y cada uno de ellos. Y que me los des a mí». Horacia sintió un escalofrío. «¿Por qué?», preguntó, apenas audible. «Porque yo lo digo», respondió Felipe con sencillez. «Quiero saber lo que haces, lo que pintas. Es normal en un marido, ¿no?». Su tono era engañosamente tranquilo, pero Horacia sabía que había una amenaza acechando en esa calma. «Por supuesto», dijo bajando los ojos. «Los traeré mañana». Felipe asintió, satisfecho con su respuesta, y volvió a comer. La cena continuó en silencio, solo interrumpida por el ruido de los cubiertos y los sonidos apagados de la televisión de la habitación contigua. Después de cenar, Felipe se fue a ver el partido de fútbol y Horacia se quedó en la cocina, lavando mecánicamente los platos. Sus pensamientos estaban lejos, en la escuela de arte que Mercedes había mencionado, 2 horas de libertad. ¿Podría decidirse? ¿Y qué le diría a Felipe? Terminó de fregar los platos, entró en silencio en el dormitorio y sacó de debajo del colchón la hoja de papel que Mercedes le había dado con la dirección de la escuela. Alisó el papel arrugado y releyó la información. El colegio no quedaba tan lejos, estaba a media hora andando. La clase era el sábado, a las 10 de la mañana. Felipe solía dormir hasta la hora de comer los fines de semana, sobre todo si había bebido con sus colegas la noche anterior. Tal vez podría escaparse de casa mientras él dormía, asistir a la clase y volver antes de que se despertara. Pero, ¿y si se despertaba pronto? ¿Si sospechaba algo? El riesgo era demasiado grande. Cuando oyó los pasos de Felipe, Horacia volvió a meter rápidamente la sábana bajo el colchón y empezó a hacer la cama, fingiendo que se preparaba para dormir. «¿En qué estás pensando?», preguntó Felipe entrando en el dormitorio. «En nada en particular», respondió Horacia, tratando de mantener la naturalidad en su voz. «En las clases de mañana». Felipe canturreó, claramente sin creérselo, pero no siguió con el tema. Se tumbó en la cama sin desvestirse y se llevó las manos a la nuca. «Sabes, hoy he hablado con Marcos», dijo refiriéndose a su jefe. «Me ha dicho que el mes que viene podría haber un ascenso. No para mí, claro», añadió con amargura. «Para ese advenedizo de Diego». Horacia se agachó en el borde de la cama sabiendo que se esperaba de ella una reacción. «Lo siento», dijo en voz baja, «te mereces un ascenso más que nadie». «Exacto». Felipe se animó. «Llevo 7 años trabajando en esta fábrica. 7. Diego solo lleva aquí 2 años, pero tiene contactos. Su tío es amigo del director». Se sentó en la cama con la cara enrojecida por la indignación. «Todo es cuestión de contactos, ¿sabes? No se trata de cuánto trabajes o de lo bien que lo hagas. Son las conexiones las que lo deciden todo». Horacia asintió, dejándole hablar. Sabía que su enfado con su jefe podría repercutir fácilmente en ella si decía algo equivocado. «Quizá la próxima vez te asciendan», sugirió con cautela. «Puede que no», respondió Felipe sombríamente. «Quizá debería buscar otro trabajo en el que se aprecie el trabajo de verdad». Le dirigió una mirada inquisitiva y Horacia se dio cuenta de que estaba pisando sobre hielo fino. «Sería estupendo», dijo con cuidado. «Pero no es el momento más fácil para buscar trabajo. Así que, ¿crees que debo seguir sufriendo esta humillación?».
Preguntó bruscamente Felipe, y su tono cambió instantáneamente de quejumbroso a acusador. No, no quise decir eso, se apresuró a decir Horacia, sintiendo que su corazón comenzaba a palpitar con miedo. Solo quería decir que deberías pensar bien las cosas antes de dar un paso tan serio. Ah, ¿ahora crees que soy incapaz de tomar decisiones serias? Felipe se levantó de la cama y se cernió sobre Horacia. No, claro que no, respondió ella, apartándose instintivamente. Solo estoy preocupada por nosotros, por nuestro futuro. Felipe la miró durante unos largos segundos, luego hizo un gesto con la mano y se dirigió al cuarto de baño. Vete a la cama, le dijo por encima del hombro. Mañana tenemos que madrugar. Horacia exhaló aliviada. La crisis había terminado, al menos por hoy. Los días siguientes transcurrieron en tensa expectación. Felipe estaba taciturno e irritable, y le gritaba a Horacia a la menor cosa. Un plato roto, una camisa mal planchada, una cena demasiado fría o demasiado caliente, todo le disgustaba. Horacia caminaba por la casa como por un campo minado, tratando de no provocar más estallidos de ira. En el colegio se mantenía a distancia, evitando relacionarse con sus compañeros, especialmente con Mercedes. Durante el recreo se encerraba en el aula, fingiendo estar ocupada preparando las clases, cuando en realidad no quería explicarle a su amiga por qué la evitaba de repente. Pero Mercedes no se dejaba engañar tan fácilmente. El viernes, al terminar la clase, interceptó a Horacia en el pasillo. «¿Qué te pasa?», le preguntó sin rodeos. «Llevas toda la semana evitándome». Horacia miró nerviosa a su alrededor, como si temiera que Felipe apareciera por la esquina en cualquier momento. «No pasa nada», respondió, sin mirar a su amiga a los ojos. «Es que hay mucho trabajo con el nuevo programa». «No me mientas», dijo Mercedes en voz baja pero con firmeza. «Es por él, ¿no? ¿Te prohibió comunicarte conmigo?». Horacia guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Eso pensaba yo», suspiró Mercedes. «Mira, mañana sigue en pie. Clase de la Escuela de Arte, ¿recuerdas? Deberías ir, Horacia, aunque solo sea para demostrarte a ti misma que sigues viva». «No puedo», susurró Horacia. «Se va a enterar». «¿Cómo se va a enterar?», objetó Mercedes. «Dormirá hasta la hora de comer, como siempre los sábados. Volverás antes de que se despierte». «No lo entiendes», Horacia negó con la cabeza. «Últimamente, vigilándome más de cerca últimamente. Llama a la escuela, comprueba dónde estoy». Ayer incluso puso un cronómetro cuando fui a la tienda e hizo una escena porque volví 7 minutos más tarde de lo que se suponía que debía. Mercedes apretó los puños. «Ya no es solo violencia doméstica», dijo. «Es control total, aislamiento, señales clásicas de una relación abusiva. Horacia, tienes que alejarte de él antes de que empeore». «¿A dónde se supone que debo ir?», preguntó Horacia con amargura. «No tengo dinero ni casa propia. Mis padres han muerto y mi hermana vive en otro país». «A mi casa», respondió Mercedes sin dudarlo. «Tengo espacio suficiente. Ya se nos ocurrirá algo». «Me encontrará», dijo Horacia en voz baja. «No sabes de lo que es capaz cuando se enfada de verdad». «Entonces vayamos a la policía», sugirió Mercedes. «Pon una denuncia por violencia doméstica. Tienes pruebas. Moratones, quizá haya testigos entre los vecinos». «No», exclamó Horacia, y varios profesores que pasaban por allí se giraron al oír su voz. Bajó el tono y susurró. «Policía no. Por favor, Mercedes, no hagas nada. Ahora no. Necesito pensar». Mercedes parecía decepcionada, pero asintió. «De acuerdo», dijo, «pero que sepas que siempre estoy aquí para ti, a cualquier hora del día o de la noche». Y aquí le tendió a Horacia una pequeña tarjeta con una dirección. «Hay un centro de crisis para mujeres. Pueden ayudarte si la situación se vuelve insoportable». Horacia cogió la tarjeta y se la metió rápidamente en el bolsillo. «Gracias»,
susurró. Tengo que irme ya. Felipe se enfadará si llego tarde. Se apresuró hacia la salida, sintiendo la mirada preocupada de su amiga. La noche estaba sorprendentemente tranquila. Felipe había vuelto del trabajo de buen humor. Su jefe por fin había reconocido sus logros y le había insinuado un posible ascenso en el futuro. Incluso había traído una botella de vino para celebrarlo y no le importó la cena que Horacia había preparado. Sentada a la mesa, observó furtivamente a su marido. Momentos como aquel, raros atisbos del Felipe de antes, el joven seguro de sí mismo del que se había enamorado, eran los más duros. Le daban falsas esperanzas, le hacían creer que las cosas podían cambiar a mejor. Pero Horacia ya sabía que a esos resplandores le seguía inevitablemente otra tormenta, a menudo más violenta. «¿Sabes?», dijo Felipe, sirviéndole vino, «estaba pensando en lo que decías, sobre la escuela de arte». Horacia se congeló antes de llevarse la copa a los labios. «¿En serio?», preguntó con cautela. «Sí», asintió Felipe, y se dio cuenta de que había sido demasiado duro. «Al fin y al cabo, si te gusta pintar, ¿por qué no?». Horacia no daba crédito a lo que oía. ¿Era una trampa? ¿Una prueba? ¿De verdad realmente lo crees?, preguntó, aún indecisa de emocionarse. «Por supuesto», sonrió Felipe. «Eres una mujer adulta, tienes derecho a tener aficiones, pero no esperes que te pague las clases», añadió con una leve risita. «Tenemos un presupuesto ajustado». «La primera lección es gratis», murmuró Horacia, aún aturdida por el cambio. «Y después podría apartar parte de mi sueldo». «Estupendo», asintió Felipe. «¿Cuándo vas a tomar esta clase?». Horacia dudó un momento. ¿Debía contarle lo de la clase de mañana? ¿O era mejor esperar para asegurarse de que no cambiara de humor? «Aún no lo he decidido», respondió con cautela. «Quizá la semana que viene». «¿Por qué no mañana?», sugirió Felipe. «Tú tienes el día libre y yo el turno de día. Sería un buen momento». La cabeza de Horacia daba vueltas ante este giro de los acontecimientos. Si decía que la clase ya estaba programada para mañana, ¿no levantaría sospechas? ¿No pensaría que iba a ir sin decírselo? «Podría averiguar si hay alguna vacante para mañana», dijo ella, decidiendo no arriesgarse. «Gracias, Felipe. Significa mucho para mí». Sonrió y levantó la copa. «Por tu trabajo artístico», dijo. «Quién sabe, a lo mejor tienes talento de verdad». Chocaron las copas y Horacia bebió un sorbo, sintiendo que el vino le quemaba la garganta. Aún no podía creer lo que estaba ocurriendo. ¿De verdad había cambiado de opinión Felipe? ¿O se trataba de una especie de juego? La velada continuó por los mismos derroteros. Felipe se mostró inusualmente atento e incluso ayudó a recoger la mesa tras la cena. Vieron juntos una película, y cuando Horacia empezó a dormirse sobre su hombro, él la despertó suavemente y la envió al dormitorio. Por la mañana se despertó con la sensación de haber soñado la noche anterior. Felipe se había ido. El turno del sábado empezaba temprano. En la mesa de la cocina encontró una nota. «No te olvides de la escuela de arte. Buena suerte. F». Horacia se quedó mirando la nota largo rato, sin dar crédito a lo que veían sus ojos. Luego desayunó rápidamente, se puso su mejor vestido, uno sencillo pero elegante que guardaba para ocasiones especiales, y se dirigió a la escuela de arte, aún temiendo que fuera algún tipo de truco, pero incapaz de resistir la tentación. La escuela de colores se encontraba en un antiguo edificio reformado cerca del centro de la ciudad. Las aulas amplias y luminosas, el olor a pintura y disolventes, las pinturas de las paredes, todo ello hizo que el corazón de Horacia latiera más rápido de la emoción. La clase la impartía un joven pero enérgico profesor llamado Antonio Parra. Enseguida se dio cuenta del talento natural de Horacia y le prestó especial atención, mostrándole técnicas que podían mejorar su trabajo. «Tiene usted un verdadero don, señora Mendieta», dijo, mirando el boceto que había hecho bajo su dirección.
Tiene un sentido intuitivo del color y la forma. No se aprende, se tiene o no se tiene. Horacia se sonrojó ante tan inusual elogio. Gracias, pero acabo de empezar, respondió con modestia. Aún me queda mucho por aprender. Por supuesto, asintió Antonio. Pero la base ya la tienes. Debes seguir practicando. Sería una pena desperdiciar un talento así. Después de la clase, Horacia se sintió renacer. 2 horas rodeada de arte, entre gente que compartía su pasión por el dibujo, parecieron borrarle todo el miedo y la inseguridad de los últimos años. Ahora comprendía lo que le había faltado todos estos años, no solo la oportunidad de hacer lo que le gustaba, sino un sentimiento de pertenencia, reconocimiento y respeto. De camino a casa, fue al mercado y compró los ingredientes para el plato favorito de Felipe, pollo frito con salsa picante. Quería agradecerle su inesperado apoyo, demostrarle lo mucho que significaba para ella su permiso para ir a la escuela. En casa, se puso a cocinar con entusiasmo, tarareando para sí misma su melodía favorita. Por primera vez en mucho tiempo se sentía casi feliz. Felipe volvió del trabajo antes de lo habitual. Al oír el portazo, Horacia salió al pasillo con una sonrisa de felicidad. «Felipe, qué alegría tenerte ya en casa. Estoy cocinando tu pollo favorito con...» Se detuvo al ver la expresión de su rostro. Felipe estaba pálido, sus ojos ardían con un brillo malsano y se le veía un moretón reciente en el pómulo. «¿Qué le pasó?», preguntó Horacia preocupada, olvidando sus propias alegrías. «¿Se encuentra bien?». Felipe pasó silenciosamente junto a ella hasta el salón y se desplomó en el sofá. Olía a alcohol, aunque solo eran las 3 de la tarde. «Me han despedido», dijo finalmente con voz apagada. «Me han echado como a un perro». Horacia se quedó inmóvil, sin saber qué decir. Ayer mismo había estado hablando de un posible ascenso y de repente ¿le despiden? Pero, ¿por qué?, preguntó con cautela, sentándose a su lado. ¿Qué había pasado? «El cabrón de Diego», siseó Felipe. «Informó a los jefes de que supuestamente me había llevado piezas del almacén. Me acusó de robar». «Pero eso no es verdad, ¿no?», preguntó Horacia, sabiendo ya la respuesta. Felipe a veces se llevaba piezas pequeñas de la fábrica. «No pasa nada», decía, «todo el mundo lo hace». «¿Qué más da?», replicó Felipe. «Ni siquiera se molestaron en investigarlo. Se fiaron de la palabra de ese advenedizo y me echaron a patadas. 7 años de trabajo y así de fácil». Golpeó la mesa con el puño y el jarrón de cristal que había sobre ella rebotó. Horacia tragó saliva nerviosa. Conocía ese estado, cuando el resentimiento y la rabia contra su jefe se convertían en ira, que era lo más fácil de descargar contra ella. «Quizá deberíamos ir al sindicato», sugirió, intentando canalizar su ira hacia algo constructivo. «O consultar a un abogado. Si te han despedido injustamente...». «Cállate», gritó Felipe levantándose del sofá. «Cállate, no entiendes nada. Este mundo se basa en conexiones, mentiras y traiciones. El trabajo honesto no te llevará a ninguna parte». Se paseó por la habitación como un animal perseguido, agitando los brazos y tirando cosas al suelo. Horacia permaneció inmóvil, temerosa de llamar su atención. «¿Dónde has estado hoy?», preguntó Felipe de repente, deteniéndose bruscamente frente a ella. «En la escuela de arte», respondió Horacia, sorprendida por el cambio de tema. «Fuiste tú quien sugirió». «Ah, sí», la interrumpió con una sonrisa irónica. «La escuela de arte, ¿qué te pareció? Hiciste nuevos amigos, quizá incluso hombres que admiraran tu brillo». Horacia se acobardó. Así que eso era. Él le había dado una prueba, dejarla ir a la escuela para poder acusarla de tramposa, de traidora. «Eran solo el profesor y algunas mujeres», dijo en voz baja. «Solo estábamos pintando un bodegón». «Naturaleza muerta», repitió Felipe despectivamente. «Una clase muy útil, sobre todo ahora que nos hemos quedado sin mi sueldo». Se cernió sobre ella,
apoyando las manos en el respaldo del sofá, a ambos lados de su cabeza. «Dime, Horacia», siseó en su cara, «¿estás contenta? ¿Contenta de que tu marido se haya quedado sin trabajo? Ahora puedes gastarte todo el dinero en pinturas y lienzos, ¿eh?» «No, claro que no», intentó zafarse Horacia, pero no había dónde retirarse. «Lo siento por ti, Felipe. No es justo, pero lo superaremos. Encontrarás un nuevo trabajo, tal vez incluso mejor que el anterior». ¿Mejor que el anterior? Felipe se rió, pero no tenía nada de gracioso. ¿En esta ciudad? ¿Con mi educación? No digas tonterías. Se apartó bruscamente y se paseó por la habitación, murmurando maldiciones en voz baja. Horacia aprovechó el momento para levantarse y acercarse a la puerta, por si acaso. «He hecho la cena», dijo, intentando animar el ambiente. «Tu pollo favorito con salsa picante». «No tengo hambre», dijo Felipe. «Y no intentes cambiar de tema. Estamos hablando de tu maldita escuela. ¿Cuánto cuesta?» «La primera clase es gratis», le recordó Horacia. «Después 30 pesos la clase». «¿30 pesos?» exclamó Felipe. «¿Estás loco? Eso es casi la 10ª parte de tu sueldo mensual. ¿Y te ibas a gastar tanto dinero en dibujos tontos? Yo lo hubiera pagado de mi propio dinero», dijo Horacia en voz baja. «No afectaría a nuestro presupuesto». «¿De tu dinero?» Felipe se echó a reír. «No existe ni tu dinero ni mi dinero. Existe nuestro dinero. Y ahora que he perdido mi trabajo, cada peso cuenta». Se acercó a ella y Horacia pudo oler el alcohol en su aliento. «Se acabaron las escuelas de arte», dijo con dureza. «Nada de gastar dinero en pinturas, lienzos o cualquier otra tontería. Todo lo que ganes será para tu familia. ¿Está claro?» Horacia asintió, bajando los ojos. En su interior, todo se apretaba de frustración y dolor. Había tenido un solo día de esperanza y alegría, y ahora todo se había arruinado. «Y otra cosa», continuó Felipe, agarrándola de la barbilla y obligándola a mirarlo a los ojos. «No quiero que salgas con esa amiga tuya, Mercedes. Es una mala influencia para ti». «Pero trabajamos juntas», objetó Horacia. «No puedo no hablar con ella en la escuela». «Solo en el trabajo», le cortó Felipe. «Nada de conversaciones privadas, ni de reuniones extraescolares, y no te atrevas a decirle que me han despedido. Es un asunto privado entre nosotros, ¿entendido?» Horacia volvió a asentir, sintiendo los dedos de él clavándose dolorosamente en su piel. «Felipe, por favor», susurró. «Me haces daño». Algo brilló en sus ojos por un momento, tal vez comprensión, tal vez vergüenza. Aflojó el agarre y se dio la vuelta. «Tráeme una copa», le espetó por encima del hombro, dirigiéndose al sofá. «Y enciende la tele. Quiero ver las noticias». Horacia se apresuró a entrar en la cocina, contenta de poder alejarse de su marido. Le temblaban las manos mientras servía whisky en un vaso. Sentía cómo la desesperación iba creciendo en su interior. La situación, ya de por sí desesperada, era ahora aún peor. Sin trabajo, Felipe pasaría más tiempo en casa, vigilando todos sus movimientos, controlando cada peso. Cuando volvió al salón, encontró a su marido medio dormido. El alcohol y el agotamiento emocional habían hecho su trabajo. Dejó el vaso tranquilamente sobre la mesa y se disponía a marcharse, pero Felipe la agarró del brazo. «No te vayas», murmuró. «Siéntate conmigo». Horacia se sentó obedientemente a su lado y Felipe apoyó la cabeza en su regazo. En pocos minutos se quedó dormido. Ella le acarició el pelo con suavidad, mirándole la cara, relajada por el sueño, sin la habitual expresión de enfado o disgusto. En momentos así, casi podía recordar por qué se había enamorado de él. Pero la ilusión no duró mucho. Al despertarse un par de horas más tarde, Felipe estaba aún más irritable y agresivo. Se negó a comer la cena que había preparado, bebió más whisky y empezó a quejarse de cualquier cosa. Las luces demasiado brillantes, la habitación mal ventilada, la televisión demasiado alta.
Cuando Horacia intentó calmarle sugiriéndole que se tumbara y descansara, estalló. ¿Crees que soy débil?, gruñó, apretando los puños. ¿Crees que no puedo afrontar los problemas como un hombre? No, no lo crees, protestó Horacia temerosa. Solo estoy cuidando de ti. No necesito que me cuides, gritó Felipe tirando platos y vasos de la mesa. No necesito tu compasión. Te alegras de que tu marido fuera un perdedor, ¿verdad? Ahora tienes un motivo para menospreciarme. Felipe, por favor, cálmate, suplicó Horacia, retrocediendo contra la pared. Nunca pensé eso. Te quiero, creo en ti. Mientes, gritó él, abalanzándose sobre ella. Siempre mientes. Pretendes ser la esposa perfecta y solo estás esperando para alejarte de mí. El primer golpe fue casi inesperado. Felipe la golpeó en la cara con tal fuerza que Horacia cayó al suelo. Antes de que se diera cuenta, él estaba de pie sobre ella, levantando el pie para darle una patada. «¡Felipe, no!», gritó, cubriéndose la cabeza con las manos. «No, por favor». Pero él no la escuchaba. Los golpes se sucedían, en las costillas, en la espalda, en las piernas. Horacia se hizo un ovillo, intentando proteger las partes más vulnerables de su cuerpo. No gritó, sabía que solo conseguiría enfurecerlo más. Se limitó a aguantar en silencio, contando los golpes y esperando que Felipe se cansara pronto. Finalmente se detuvo, respirando con dificultad. Permaneció unos segundos sobre ella, le dio una última patada y entró en el dormitorio dando un portazo. Horacia permaneció tendida en el suelo, temerosa de moverse. Le dolía todo el cuerpo, la boca le sabía a sangre, se había mordido el labio durante la paliza. Lentamente, a pesar del dolor, se incorporó. Tenía que limpiar los trozos de vajilla rota antes de que Felipe volviera a enfadarse. Se levantó con dificultad y, agarrándose a la pared, buscó en la cocina el recogedor y el cepillo. Cada movimiento era doloroso, pero metódicamente recogió las astillas, limpió el líquido derramado y restableció el orden en la habitación. Las lágrimas corrían por su rostro, pero las ignoró. Cuando terminó de limpiar, Horacia entró con cuidado en el cuarto de baño y se miró en el espejo. Tenía el labio destrozado, un moratón bajo el ojo y marcas rojas de los dedos de Felipe en el cuello. Se lavó suavemente la sangre y se puso una toalla fría en el moratón. «¿Qué voy a hacer?», pensó, mirando su reflejo. Quedarme significaría seguir soportando los malos tratos, que sabía que solo empeorarían. Pero marcharse, ¿a dónde? ¿Y cómo? No tenía dinero para alquilar una casa, ni parientes en la ciudad a los que pedir ayuda. Estaba Mercedes, por supuesto, pero Horacia no se atrevía a llamar a su amiga. Le daba vergüenza admitir el alcance de la violencia en su casa. Le daba vergüenza mostrar lo débil e indefensa que era. Y lo peor de todo, temía que Felipe cumpliera sus amenazas y lastimara a Mercedes si se enteraba de que Horacia había acudido a ella en busca de ayuda. Tras pasar la noche en vela en el sofá, Horacia empezó a preparar el desayuno al amanecer. Cuando Felipe salió del dormitorio, ella ya había puesto la mesa y estaba junto a los fogones friendo un pan. «Buenos días», dijo en voz baja, intentando que su voz sonara normal. Felipe se sentó en silencio a la mesa y bebió un sorbo de café. No la miró, lo que le dio esperanzas de que la mañana transcurriera sin sobresaltos. «He estado pensando en lo de ayer», dijo por fin. «No debería haber estallado así». Era lo más parecido a una disculpa que Horacia había oído de él desde la paliza. Asintió con cautela, sin saber qué decir. «Hoy voy a buscar trabajo», continuó Felipe, untando mantequilla en un pan plano. «Marcos dijo que podía hablar bien de mí en una obra del centro. Pagan menos que en la fábrica, pero tienes que elegir». «Estoy segura de que te irá bien», dijo Horacia en voz baja sentándose frente a él. Intentó no estremecerse por el dolor en las costillas. «Siempre has sido un buen trabajador». Felipe canturreó, pero pareció relajarse un poco. «¿Qué vas a hacer hoy?», preguntó mirando su plato. «Tareas domésticas», contestó Horacia.
Tengo que lavar tus camisas y ir a la compra. Vale, asintió Felipe. Me voy a pasar el día fuera. Volveré esta noche. Terminó su café, se levantó de la mesa y salió de la cocina sin mirar a Horacia. Unos minutos más tarde, la puerta principal se cerró de golpe. Horacia exhaló un suspiro de alivio. Un día sin Felipe era un día sin miedo, sin tensión constante, sin tener que vigilar cada palabra y cada gesto. Lo primero que hizo fue curarse las heridas. El baño caliente le alivió un poco el dolor muscular, pero los moratones de las costillas parecían amenazadores. Las palpó con cautela. No parecían fracturas, pero cada vez que respiraba sentía un dolor sordo. Después del baño, Horacia se envolvió en una vieja bata y se dirigió al salón. Solo ahora se fijó en el calendario de la pared y en la fecha marcada con un círculo rojo. Mañana era su 7º aniversario de boda. Aniversario. Horacia se hundió lentamente en el sofá, mirando el calendario. 7 años. 7 años que habían empezado con esperanzas y sueños y se habían convertido en una pesadilla. Los primeros años habían sido relativamente tranquilos. Felipe podía enfadarse, gritar, pero nunca le había levantado la mano. Luego vinieron los golpes, las bofetadas, que él redimía, inmediatamente con flores y regalos. Y desde hacía 2 años, la violencia se había vuelto habitual, sutil, brutal. ¿Cuánto tiempo más podría soportarlo? ¿Cuántos aniversarios más pasaría entre el miedo y el dolor? Horacia sacudió la cabeza, apartando los pensamientos sombríos. No podía pensar en eso ahora. Debía seguir adelante mientras aún quedara tiempo. Pasó el día haciendo tareas, lavando y planchando la ropa, haciendo la compra, preparando la comida y la cena. El trabajo la distraía del dolor y de los pensamientos pesados, le permitía olvidarse por un rato de la desesperanza de la situación. Después de comer, una vez terminadas todas las tareas, Horacia se sentó junto a la ventana con una taza de té. Por un segundo quiso coger un trozo de papel y un lápiz y dibujar algo, solo por diversión. Pero entonces recordó el enfado de Felipe de ayer, sus palabras sobre no gastar dinero en tonterías como pinturas y papel. El deseo de pintar desapareció, sustituido por el habitual sentimiento de depresión. Por la tarde, Felipe volvió con el ceño fruncido, cansado, pero sobrio. Era una buena señal. ¿Cómo ha ido?, le preguntó Horacia con cautela mientras servía la cena. Regular, respondió él sentándose a la mesa. Hay trabajo, pero el sueldo es mísero, y el jefe es un completo idiota, pero no tengo más remedio que aceptarlo. Puedes hacerlo, dijo Horacia en voz baja. Sé que puedes hacerlo. Felipe la miró. Por primera vez en todo el día la miró de verdad, y su mirada se suavizó. Mañana es nuestro aniversario, dijo. 7 años. Sí, asintió Horacia sorprendida de que lo recordara. 7 años. No tendré dinero para un regalo, dijo Felipe con un ligero desafío. Este año no. No importa, se apresuró a asegurarle Horacia. De verdad, simplemente pasaremos la noche juntos, cenaremos. Felipe asintió pensativo. Y así terminó la conversación. La velada transcurrió con relativa tranquilidad. Vieron la televisión, Felipe bebió un par de cervezas, pero nada más, y se acostó temprano. Horacia se acostó a su lado, tratando de no molestarlo e ignorando el dolor de sus moretones. Al menos hoy no había nuevas palizas, y por eso estaba agradecida. Se despertó temprano por la mañana con el dolor en las costillas y los pensamientos del día que tenía por delante. 7 años de matrimonio. En las familias normales, este día se celebra, se recuerdan momentos agradables y se hacen planes para el futuro. ¿Qué le espera a ella? Felipe no estaba. Debía de haberse ido pronto a su nuevo trabajo. En la mesa de la cocina encontró una nota. Llegaré tarde. F. Nada más, ni saludos de aniversario, ni palabras cariñosas. Horacia se sintió aliviada.
Tendría un día entero sin él. Podría descansar y reponer fuerzas antes de la noche, que probablemente sería difícil. El día transcurrió lentamente. Horacia preparó una cena de celebración. Pollo al horno con verduras, el plato favorito de Felipe. Compró una botella de vino en la que tuvo que gastar sus últimos ahorros. Puso la mesa con un bonito mantel que solo sacaba en ocasiones especiales. Hacia el anochecer, Mercedes llamó. Horacia dudó antes de coger el teléfono. Felipe le había prohibido hablar con su amiga, pero él no sabría. ¿Horacia? Soy yo. La voz de Mercedes sonaba preocupada. Hoy no has venido a trabajar y el director me ha dicho que te has tomado el día libre. ¿Va todo bien? Horacia se mordió el labio. Había olvidado que era un día laborable. Sí, todo va bien, respondió intentando hablar con calma. Es que es el aniversario de boda de Felipe y he pensado hacer una cena especial. Hubo una pausa. Horacia sabía lo que Mercedes quería decir. ¿Qué aniversario? Aléjate de ese monstruo. Pero se contuvo. Entiendo, dijo finalmente Mercedes. Solo ten cuidado, ¿vale? Por supuesto, contestó Horacia. No te preocupes por mí. Yo siempre me preocupo por ti, dijo Mercedes con seriedad. Y recuerda que estoy aquí para lo que necesites, a cualquier hora del día o de la noche. Horacia dio las gracias a su amiga y colgó, sintiendo una extraña mezcla de gratitud y culpabilidad. Mercedes estaba preocupada por ella, quería ayudarla, pero ¿qué podía hacer? El problema era que la única que podía ayudar a Horacia era ella misma, pero no tenía fuerzas para hacerlo. Se acercaba la noche y Horacia estaba cada vez más nerviosa. Se puso su mejor vestido, un vestido azul oscuro con bordados en el cuello, se peinó con esmero e incluso se maquilló para disimular el ojo morado. Quería estar guapa para Felipe, demostrar que intentaba ser una buena esposa, pasara lo que pasara. Las manecillas del reloj marcaban las 8 de la noche cuando la llave giró en la cerradura. Horacia respiró hondo, tratando de calmar su acelerado corazón, y salió al pasillo a recibir a su marido. Felipe parecía cansado, pero no enfadado, lo cual era buena señal. En sus manos llevaba una caja mediana atada con una cinta. Horacia parpadeó sorprendida. ¿Realmente le había comprado un regalo? «Feliz aniversario», dijo Felipe tendiéndole la caja con una sonrisa irónica. «Perdona el retraso. He tenido que quedarme hasta tarde para terminar el trabajo». «No importa», respondió Horacia en voz baja, aceptando la caja. «La cena está lista. Voy a calentarla. Y gracias por el regalo. No me lo esperaba». «Ábrelo», dijo Felipe, mirándola con extrañeza. Había algo en sus ojos que Horacia no lograba descifrar, ni rabia ni ternura, sino algo intermedio, una especie de tensa expectación. Caminó hasta el salón y se sentó en el sofá, desatando con cuidado el lazo. La caja era ligera, demasiado ligera para su tamaño. Horacia abrió la tapa y miró dentro. La caja estaba vacía. Miró a Felipe sin saber qué le pasaba. Él estaba apoyado en el marco de la puerta y su rostro se contorsionaba lentamente en una sonrisa cruel. «¿Te gusta?», preguntó con sorna. «Es exactamente lo que te mereces». «Nada». Horacia sintió algo frío y pesado en el pecho. Sabía que Felipe podía ser cruel, pero esto era una humillación elaborada, planeada de antemano. «No lo entiendo», dijo en voz baja, aunque lo comprendía perfectamente. ¿Qué era lo que no entendía? Felipe se acercó, imponiéndose sobre ella. «Durante 7 años has sido una esposa inútil. No pudiste darme hijos, no sabes cocinar sin quemarte, no me apoyas en los momentos de necesidad. En vez de eso gastas dinero en tus estúpidos dibujos y pretendes ser una gran artista. No te mereces nada, Horacia. Una caja vacía es el mejor regalo para una mujer vacía». Cada palabra dolía más que sus puños. Horacia se quedó sentada, apretando la caja entre las manos, y sintió que algo en su interior se rompía, el último hilo que la unía a aquel hombre. «Siempre te he apoyado», dijo en voz baja.
Siempre he estado a tu lado. He soportado tus palizas, tus insultos, tus borracheras. ¿Aguantado? Felipe se rió. Sí, es lo único que sabes hacer, aguantar y quejarte a tu novia. ¿Crees que no sé que se lo cuentas todo? ¿Crees que no veo que susurras a mis espaldas? Se inclinó hacia ella, oliendo a alcohol. Había bebido algo de camino a casa. Eres una mujer inútil y estúpida, Horace, siseó. ¿Y sabes qué es lo gracioso? Podrías haberte ido en cualquier momento, pero eres demasiado cobarde para eso, demasiado débil. Te mereces todo lo que te haga. Horacia se quedó sentada sin moverse. Había algo de verdad en sus palabras. Podría haberse marchado antes, podría haber buscado ayuda, podría haber empezado una nueva vida. Pero el miedo siempre era más fuerte. Felipe se enderezó y miró la mesa puesta. «Oh, incluso has preparado una cena de celebración», dijo con sorna. «Qué conmovedor. Y, por supuesto, todo se enfrió mientras me esperabas. Típico». Se acercó a la mesa, cogió una botella de vino y leyó la etiqueta. «Caro», comentó. «Tienes dinero para eso, pero no para contribuir al presupuesto familiar». «Te doy todo mi sueldo», objetó Horacia en voz baja. «Todos los meses». «¿Y qué? Tu sueldo es una miseria», dijo Felipe con desdén. «Ni siquiera cubre el alquiler. Llevo 7 años cargándolo todo y tú...» No terminó la frase, se limitó a agitar la mano como si espantara una mosca y se dirigió a la cocina. Horacia le oyó abrir la nevera y sacudir los platos. Volvió unos minutos después con un plato de pollo y un vaso de vino. «No está mal», dijo con indulgencia, probando el pollo. Al menos no estaba completamente seco. Horacia lo miró comer en silencio. Sus palabras: «Podías haberte ido en cualquier momento. Eres demasiado cobarde. Te mereces todo lo que te haga», daban vueltas en su cabeza. Algo en su interior estaba cambiando. El miedo que la había paralizado durante tanto tiempo estaba dando paso lentamente a otro sentimiento. Una rabia silenciosa y fría. Felipe terminó el pollo y apartó el plato. «¿No quieres comer?», preguntó con fingida preocupación. «Estás muy delgada, Horacia, no es bonito». Ella negó con la cabeza, aún sin confiar en su voz. Por dentro, los cambios continuaban, como si el hielo que la había retenido durante años hubiera empezado a resquebrajarse y desmoronarse. «¿A quién le importa tu aspecto?», continuó Felipe, disfrutando claramente de su poder sobre ella. «Nadie te quiere salvo yo. Nadie excepto tu novia lesbiana que solo espera tenerte en su cama». Era mentira. Mercedes estaba casada, solo que su marido trabajaba en otra ciudad y venía una vez al mes. Pero a Felipe eso no le importaba. Solo buscaba nuevas formas de humillar a Horacia, nuevas palabras que la hicieran sentir inútil. «Mercedes es una buena amiga», dijo Horacia en voz baja. «Cuida de mí». «Claro que sí», sonrió Felipe. «Te cuida tanto que siempre te pone en mi contra. Te suelta todas esas tonterías de Yassi y Ailai, como si un marido no tuviera derecho a castigar a su mujer cuando mete la pata». Horacia lo miró de verdad, quizá por primera vez en mucho tiempo. Vio su cara carnosa con el rubor malsano de la bebida, sus ojos grasientos mirándola con desprecio, las gotas de salsa en las comisuras de los labios. Y pensó: ¿tenía miedo de este hombre? ¿Le he dejado dictar cómo vivo mi vida? «¿Nada que decir?», preguntó Felipe con desafío. «¿Te ofendió la verdad?». «No es verdad», respondió Horacia con calma, sorprendida de su propia tranquilidad. «Nunca fue verdad. Un marido no tiene derecho a pegar a su mujer. Nadie tiene derecho a pegar a otra persona». Felipe enarcó las cejas, sorprendido. «Vaya», se estiró. «¿Has desarrollado mal genio? Vaya, qué acontecimiento. Quizá debería sacártelo a golpes». Hizo un movimiento como si fuera a levantarse, pero Horacia no se inmutó, no retrocedió como solía hacer. Se limitó a mirarle fijamente, y había tal fría determinación en sus ojos que Felipe dudó por un momento.
Tienes razón en una cosa, dijo Horacia, aún con la misma voz tranquila. Podría haberme ido en cualquier momento, y ahora puedo. Felipe se rió, pero había incertidumbre en su risa. ¿A dónde irás? ¿A casa de tu novia? ¿Crees que se alegrará de verte en mitad de la noche? Sí, respondió Horacia con sencillez, porque yo le importo de verdad, a diferencia de ti. Se levantó con la caja vacía en la mano. La extraña calma que se había apoderado de ella no desapareció. Al contrario, cada vez se sentía más segura de sí misma. No irás a ninguna parte. Felipe se levantó también, y ahora estaban frente a frente. Eres mi mujer. ¿Te quedas aquí? No, respondió Horacia. Me voy. Ahora mismo. Felipe dio un paso hacia ella, levantando la mano para golpearla. Inténtalo y... No terminó la frase. En un impulso repentino, Horacia cogió un cazo de la mesa y arrojó el contenido a la cara de Felipe. La salsa de tomate picante le dio en los ojos, y él gritó de sorpresa y dolor, retrocediendo y agarrándose la cara con las manos. Sin perder un segundo, Horacia corrió a la cocina. Allí, en el cajón de los utensilios de cocina, había un pesado rodillo de madera, regalo de la madre de Felipe las pasadas Navidades. Horacia lo cogió y volvió al salón, donde Felipe seguía frotándose los ojos maldiciendo. «Tú», gruñó al verla, «te vas a arrepentir». Se dirigió hacia ella, casi a ciegas, con los brazos estirados hacia adelante. Horacia agarró el rodillo con más fuerza y, cuando estuvo lo bastante cerca, golpeó con fuerza, sin vacilar, apuntando a la sien. No fue tan fuerte como esperaba, pero bastó para que Felipe perdiera el equilibrio y cayera de rodillas, sujetándose la cabeza. Por un momento, Horacia se quedó paralizada, incapaz de creer que lo hubiera conseguido, golpear al hombre al que había temido durante tanto tiempo. Pero no había tiempo para reflexionar. «Fuera de mi casa», dijo cogiendo de nuevo el rodillo. Inmediatamente. «Esta es mi casa», resolló Felipe, mirándola con odio por debajo de los párpados bajos. «No me vas a sacar de aquí, puta loca». Intentó levantarse, pero Horacia volvió a blandir el rodillo y él retrocedió instintivamente. «Vete», volvió a decir ella, «o llamo a la policía, y esta vez se lo contaré todo, las palizas, las amenazas, la forma en que me obligaste a dejarlo». «Nadie te creerá», soltó Felipe, pero había una nota de incertidumbre en su voz. «Te creerán», dijo Horacia con calma. «Tengo testigos. Mercedes, una vecina, la señora Rosita, que lo ve todo y lo oye todo, la directora del colegio que se dio cuenta de mis moratones, y los médicos que registrarán mis heridas. Has perdido, Felipe. Márchate». Se miraron fijamente durante unos largos segundos. Después, Felipe se levantó lentamente, sin dejar de sujetarse la cabeza. «Te vas a arrepentir», siseó. «Te juro que te arrepentirás». «No», sacudió Horacia la cabeza. «De lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho antes». Felipe la miró con odio, pero algo en su rostro, una nueva determinación, una falta de miedo, le hizo retroceder. Caminó lentamente hacia la salida, agarrando su chaqueta mientras avanzaba. «Esto no ha terminado», dijo, agarrando el pomo de la puerta. «Volveré, y entonces...» «Si vuelves, llamaré a la policía», lo interrumpió Horacia. «Ahora, lárgate». Felipe maldijo, pero salió del piso dando un fuerte portazo. Horacia corrió de inmediato y cerró la cerradura. Luego se apoyó en la puerta, sintiendo de pronto que le temblaban las rodillas. La adrenalina que la había sostenido durante el enfrentamiento había empezado a disminuir, dejando tras de sí debilidad y temblores por todo el cuerpo. Pero lo había conseguido. Realmente lo había hecho. Por primera vez en años, se defendió de Felipe y él retrocedió. Fue increíble. Pero Horacia se dio cuenta de que era una victoria temporal. Felipe no se rendiría tan fácilmente. Volvería, tal vez esta noche, borracho y furioso, dispuesto a descargar su rabia contra ella.
Y entonces ningún rodillo la salvaría. Tenía que irme, ahora mismo. Horacia entró rápidamente en el dormitorio y sacó una pequeña bolsa del armario. Metió en ella lo esencial: una muda de ropa, sus papeles, algo de maquillaje, dinero, los pocos pesos que había conseguido esconder de Felipe ahorrando un poco de su sueldo. No era mucho, pero suficiente para vivir unos días. Dudó, mirando sus pocos dibujos escondidos en una vieja carpeta al fondo del armario. ¿Debería quedárselos? ¿Llevárselos? Al final, decidió llevárselos. Eran una parte de sí misma, la parte que Felipe se empeñaba en destruir. Cuando terminó de empaquetar, Horacia volvió a echar un vistazo al piso, el lugar que había sido su prisión durante 7 años. Extrañamente, no sintió arrepentimiento ni nostalgia, solo alivio ante la idea de no volver nunca más. Cuando salió de casa, se dirigió directamente a la cabina telefónica de la esquina de la calle. Marcó el número de Mercedes, rezando para que su amiga estuviera en casa. ¿Diga? La voz de Mercedes sonaba somnolienta. Horacia miró el reloj. Eran casi las 11 de la noche. «Mercedes, soy yo», dijo, intentando hablar con calma. «Siento llamar tan tarde, pero necesito ayuda». «¿Horacia?» La somnolencia en la voz de Mercedes desapareció al instante. «¿Qué te ocurre? ¿Te encuentras bien?» «Dejé a Felipe», dijo Horacia con sencillez. «Para siempre. Pero no tengo a dónde ir. Dijiste que podía...» «Ven enseguida», la interrumpió Mercedes. «La puerta estará abierta. ¿Dónde estás ahora?» «En una cabina telefónica en la esquina de nuestra calle. Cogeré un taxi y estaré allí. Ten cuidado. Te estoy esperando». Horacia colgó el teléfono y salió de la cabina, agarrando con fuerza el asa de su bolso. El aire fresco de la noche llenó sus pulmones de una sensación de libertad. Levantó la mano para parar un taxi que pasaba y un momento después estaba en el asiento trasero, llamando a la dirección de Mercedes. Mientras el coche se alejaba, Horacia no miró hacia atrás, hacia la casa en la que había vivido 7 años de su vida, solo miraba hacia adelante.